Bienvenidos a Top el Mundo, yo soy Nacho y por fin tenemos disponible WatchOS 26 de manera oficial y definitiva para todos los dispositivos compatibles. Tienes ahora mismo una captura en pantalla para comprobar cuáles son. Pausa el vídeo si lo necesitas porque nosotros vamos a ir de lleno a por todas las novedades, así que venga, empezamos. Bueno, pues ya estamos aquí con WatchOS 26 y como veis tengo puesto el fondo de pantalla o la watch face de precisamente WatchOS 26 con este reloj con aspecto de cristal de Liquid Glass. Ya veis que por aquí tenemos distintos tipos, distintos estilos, pero en este dinámico pues el sujeto de la foto se nos va a poner por delante del reloj de igual manera que pasa en el fondo de pantalla de nuestro iPhone, y esto precisamente vamos a revisarlo primero de todo los fondos de pantalla, porque no solamente tenemos este nuevo sino también este otro Fluidez, que es el que nos han añadido con la presentación del Watch Series 11 también, y como veis responde a nuestro movimiento, y también tenemos este reloj o la hora por así decirlo en Liquid Glass. Y si nos metemos a la personalización le podemos dar aquí a editar y tenemos los números pues bueno, así normales y corrientes por así decirlo, o así con este estilo relleno que la verdad pues queda mucho más original. Luego podemos elegir entre tener el fondo activado o no, así pues sería solamente el movimiento dentro de los números, por así decirlo, pues bueno, se ve mucho menos, pero si activamos el fondo pues lo vamos a tener igual que antes. Y de igual manera aquí tenemos distintas opciones de color que pues bueno, como estáis viendo en estas pelotitas que tenemos en la derecha, la parte de arriba nos indica el color principal y la parte de abajo nos indica el color secundario, y entonces pues por ejemplo tenemos aquí azul y amarillo y nos va a indicar los dos colores que tenemos presentes en esta esfera. Pero además de esta de fluidez también tenemos esta otra de precisión, que si una vez más sentamos a editar pues tenemos la opción de colorear el fondo o no. Tenemos también tres estilos distintos, este de cerrado que nos tiene pues las tres esferas de manera concéntrica por así decirlo. La siguiente sería la abierta 1 que nos abre precisamente pues la esfera de los segundos aquí a la parte de abajo, y luego tenemos la abierta 2 que también nos abre los minutos. Y si pasamos al color pues ya estáis viendo que tenemos muchas opciones distintas incluyendo con el fondo o no. Y por último las complicaciones, que pues bueno, si lo tenemos aquí de la manera abierta no podemos añadir ninguna, pero de la manera cerrada pues ya estáis viendo que tenemos aquí cuatro complicaciones distintas, y os voy a enseñar un momento el estilo abierto para que podáis ver pues cómo van avanzando por ejemplo aquí los segundos. Pero como digo, si volvemos a esta cerrada y nos vamos a las complicaciones, pues ahora podemos pulsar en cualquiera de estas cuatro esquinas para poner pues el acceso directo a lo que nosotros queramos. Y aquí tenemos otra de las grandes novedades, y es que como veis aquí abajo a la izquierda tenemos una complicación para la aplicación de notas que efectivamente llega a nuestro Apple Watch. Os la voy a enseñar aquí en el cajón de aplicaciones, que por cierto también cambia un poquito de aspecto, incluso los iconos de algunas aplicaciones. Y por aquí si buscamos efectivamente aquí a la derecha vamos a tener la aplicación de notas exactamente igual que en nuestro iPhone. Y efectivamente si le damos a la complicación de aquí abajo a la izquierda, que como veis tengo puesto el de añadir directamente una nota nueva, pues si pulso aquí directamente me va a abrir el menú para escribir una nota, y podría escribir aquí con mi propio dedo o simplemente darle aquí y podemos elegir pues también escribir nosotros mismos o directamente abrir el micrófono y irle dictando a nuestro Apple Watch todo lo que queramos, y así pues lo va a ir escribiendo directamente sin tener que escribir nada, que la verdad en el Apple Watch pues es lo más cómodo que podemos elegir. Pero bueno, me he vuelto a la pantalla principal y como veis me he puesto una watch face bien colorida porque os quiero seguir enseñando los elementos de Liquid Glass. Ya veis que al abrir las notificaciones pues se oscurece bastante el fondo, y tenemos aquí las notificaciones también con este estilo de Liquid Glass, con este brillo alrededor y como si fuesen de cristal. Y de igual manera en el Smart Stack este que tenemos aquí con todos los accesos directos pues también tenemos los elementos así translúcidos y demás. Por no hablar del nuevo centro de control, que aquí sí que sí todos los elementos van a ser de Liquid Glass. Ya estáis viendo aquí que son como transparentes, y si le damos a editar ahora vamos a tener un centro de control muchísimo más grande o más amplio por así decirlo en este Apple Watch, en WatchOS 26 por así decirlo. Vamos a añadir por ejemplo una nueva nota y le podemos dar aquí directamente de igual manera para abrir una nota nueva en nuestro Apple Watch, y que directamente por cierto se abre con el dictado ya activo y vamos a poder ir dictándole pues todo lo que nosotros queramos.
Y te recuerdo que para estar al día acerca de todas las novedades relacionadas con Apple me tienes que seguir en todas las redes sociales de tu Apple Mundo, porque todos los días subo contenido relacionado con la marca y con todos sus dispositivos, así como trucos, ajustes y demás cosas que tienes que conocer. Así que ya sabes, sígueme en todas las redes sociales de tu Apple Mundo y seguimos con WatchOS 26. Pero sin ninguna duda, una de mis funciones favoritas en WatchOS 26 son los Smart Hints, y esto os lo voy a demostrar muy fácil. Si me pongo mi iPhone por aquí y abro la cámara, solamente con abrirla ya me va a salir aquí este iconito de abajo en la pantalla principal, en el que si pulso pues voy a poder abrir el control de cámara directamente. Y como veis aquí me lo está explicando que aparecerá un icono en la esfera del reloj cuando haya una sugerencia importante en el grupo inteligente, como por ejemplo esta misma del control de cámara, en el que pues efectivamente, como el Apple Watch ha detectado que he abierto la cámara en mi iPhone, pues directamente me ha puesto ese iconito abajo para que pues lo utilice directamente con mi Apple Watch. Así que mira, mucho más cómodo. Pero lo chulo de esto es que tiene un montón de aplicaciones, y es que por ejemplo si el Apple Watch detecta que hemos llegado a nuestro gimnasio, pues directamente nos va a sacar ahí abajo el iconito de la aplicación de ejercicios para abrirla directamente y no tener que hacerlo pues mediante un atajo o demás, sino que simplemente nos va a decir: oye, sé que estás en el gimnasio, aquí tienes tu aplicación de ejercicios. Y ya estáis viendo aquí el rediseño de la aplicación de ejercicios que tenemos todos aquí en lista, que la verdad son un montón, pero es que además también ha cambiado la vista de los ejercicios. Ya veis que ahora tenemos estas 4 esquinas con opciones. Aquí arriba a la izquierda tendríamos las vistas de entreno y podríamos editar pues toda la información que nos sale durante nuestros entrenamientos. Aquí arriba a la derecha tenemos nuestros objetivos, tanto de tiempo como demás, como los nuestros propios personalizados. Aquí abajo a la izquierda tenemos las opciones de música, podemos darle a reproducir contenido automáticamente al iniciar este entrenamiento desde nuestra cuenta de Apple Music, y podemos seleccionar nosotros mismos el contenido, como por ejemplo una playlist que tengamos predeterminada para hacer ejercicio. Pero también tenemos esta otra opción de para ti, en la que el propio Apple Watch, o bueno, Apple Intelligence, va a seleccionar automáticamente música que nos recomiende para hacer ejercicio de entre nuestros propios gustos. Y aquí abajo a la derecha pues tenemos todas las opciones de avisos y de notificaciones relacionadas con nuestro ejercicio, y también vamos a encontrar aquí dentro la nueva opción de Workout Buddy, es decir, este entrenador personal dentro de nuestro Apple Watch, en el que si estamos entrenando con nuestros AirPods puestos, pues nos va a ir diciendo o nos va a ir motivando en nuestro ejercicio, así como señalando distintos hitos que vayamos marcando en nuestro ejercicio. Y si iniciamos un ejercicio, ya estáis viendo que aquí arriba a la izquierda el icono del ejercicio está animado y va haciendo la animación de nuestro propio ejercicio. Eso me encanta siempre. Y pues bueno, simplemente para que veáis un poquito la vista de todo el ejercicio, por aquí tenemos las opciones para pausarlo, finalizarlo y demás. Aquí tenemos distintas opciones de información que ya os he enseñado antes, que se pueden editar todo lo que queráis. Y aquí a la derecha tendríamos la opción de la música con pues bueno, todas las opciones de Apple Music, y aquí arriba a la derecha podríamos tener las opciones de AirPlay para elegir, por ejemplo, si queremos que suene a través de los altavoces de nuestro Apple Watch o a través de nuestros AirPods, o incluso de nuestro iPhone o de algún accesorio como algún altavoz que tengamos conectado. Y volviendo al menú de aplicaciones, ahora está muy bien que podemos directamente mantener aquí pulsado para entrar en el modo de edición, y además de cambiar las aplicaciones de sitio, pues directamente podemos eliminar algunas aplicaciones, como por ejemplo esta de aquí. Ya no tenemos que abrir la aplicación de Watch en nuestro iPhone y eliminar esta aplicación, sino que directamente pues la podemos quitar desde aquí. Y ahora tenemos otro de mis añadidos favoritos, y es que ya sabéis que soy un fan de controlar el Apple Watch por gestos. Ya tenemos el mítico de juntar los 2 dedos para hacer como si estuviéramos girando la corona hacia arriba, es decir, deslizarnos por el menú, por ejemplo aquí. Pero es que ahora tenemos un nuevo gesto de mover así la muñeca para atrás para cerrar cualquier cosa. Por ejemplo, las notificaciones las podemos llevar hacia arriba, o el Smart Stack pues también lo podemos cerrar. Incluso estando en el cajón de aplicaciones hacemos así y volvemos a la pantalla de inicio, o estando por ejemplo en los ajustes también nos vamos para atrás. Es decir, esto es un nuevo gesto súper útil, porque por ejemplo también sirve pues si tenemos una alarma o un temporizador y nos sale, y pues por lo que sea no podemos tocar el Apple Watch porque estamos cocinando, por ejemplo, o tenemos las manos ocupadas con algo, pues simplemente con hacer este gesto automáticamente vamos a eliminar o a silenciar esta notificación o esta alarma o demás. Así que es súper útil. Y otra cosa también súper útil en WatchOS 26 es que ahora el volumen de nuestras notificaciones se va a ajustar automáticamente al volumen de nuestro entorno. Es decir, yo ahora, bueno, veis que lo tengo en silencio, pero si lo activamos y nos vamos a los ajustes y entramos ahora aquí abajo en sonidos, pues vais a ver que tenemos una nueva opción
de que se ajuste automáticamente el volumen a nuestro entorno. Si desactivamos esta opción, pues veis que podemos ajustar manualmente el volumen de nuestras notificaciones, y si lo activamos tenemos esta opción de nivel para, pues bueno, que sea un poco más sensible o menos sensible, es decir, que nos tenga por defecto el volumen más alto o más bajo, o dejarlo por omisión. Y esto va a ser súper útil para otra de las aplicaciones que también se renueva en watchOS 26, como es la aplicación de mensajes, y aquí estáis viendo que vamos a tener todas las novedades de iOS 26 también aquí en nuestro Apple Watch, como por ejemplo la traducción automática de los mensajes. Aquí veis que la tengo activada para traducir todos los mensajes que nos lleguen en inglés al español automáticamente, y también tenemos por aquí las encuestas y podemos marcar directamente cualquier pues resultado que nosotros queramos en esta encuesta, y de igual manera estáis viendo el fondo de pantalla, que no es el habitual, y que eso sí, lamentablemente, si me meto aquí en las opciones de la conversación, pues no vamos a poder editarla desde aquí, lo vamos a tener que hacer eso sí desde nuestro iPhone. Pero bueno, ya estáis viendo que también funcionan aquí estos fondos de pantalla personalizados para nuestras conversaciones en la aplicación de mensajes. Y hasta aquí todas las novedades de watchOS 26. A mí la verdad que es un sistema operativo que cada vez me gusta más, me parece una pasada esta actualización. Déjame un comentario con lo que tú piensas, y nada, espero que este vídeo te haya gustado, te haya resultado útil e interesante. Si es así, déjame un like, y te recuerdo también que te suscribas y que actives las notificaciones para no perderte ningún vídeo de tu Apple Mundo en el futuro, como por ejemplo estos dos que te dejo por aquí, que seguro que también te gustan mucho porque están relacionados con este y recomendados específicamente para ti. Así que nada, espero que así sea, que te gusten mucho y que nos veamos en el próximo vídeo. ¡Chao!